Buenos días a todos, bienvenidos. Se nos pasa el tiempo rápido, ¿verdad? Esto es tremendo, pero estamos aquí para alabar al Señor y damos gracias a Dios. Tenemos como invitado hoy a David Burr, está con nosotros, su mujer está trabajando en otro sitio, también con las señoras, y él aquí con nosotros para compartir la palabra en este culto. Y también tenemos con nosotros a Neri, amigo, que es, conocemos a Antonio Amigo. Ella está ahí, sí, a tu padre, de hace muchos años. Bienvenida, está aquí en un pueblo, en Marugán, y bueno, esperemos verte más por aquí. Sabemos que está muy largo, de kilómetros, pero bueno. Viviendo en Madrid, está al lado. Sí. Gracias a Dios que podemos estar reunidos y vamos a tener una oración y después vamos a cantar Vine a alabar a Dios. Creo que era la canción que tenemos ahí, ¿sí? Así que ese es el propósito, vamos a orar al Señor. Nuestro Dios y Padre, gracias por este día que tú nos das, gracias por la lluvia que tenemos, gracias porque tú eres bueno y misericordioso con nosotros. Y Padre, queremos honrarte, glorificarte en esta mañana, sabiendo que tú estás aquí con nosotros. Gracias por tu obra a través de Cristo y gracias por permitirnos estar aquí con libertad, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a cantar ahora, puestos en pie, Vine a alabar a Dios. Como sabéis, oramos por una familia cada domingo, entonces vamos a estar orando por ellos. Sabemos que están aquí en Segovia, antes estaban en Pradena. Está entrando por la puerta. Sí, estaban apuntados. Muy bien, y también por
las predicaciones y la enseñanza aquí en la iglesia. Tenemos la escuela dominical con los niños que están cada uno en su departamento, y también Estrella con Ere, entonces es parte de la enseñanza, aunque no se dé aquí directamente, pero sí tenemos toda esta labor que desarrollamos. Faltan las señoras, a ver cuándo empiezan. Mañana. ¿También? ¿Mañana? Bien, no hay día más cercano. Muy bien, pues así me gusta. Entonces vamos a orar por esta familia. Pues vamos a cantar este corito. Gracias, Cristo. Gracias, mi Jesús. Así que vamos a ponernos en pie. Pasamos a la mesa del Señor. Me gusta siempre mirar en 1 Corintios. Capítulo 11, los versículos 23 en adelante, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por lo tanto, para nosotros, el participar del pan, del vino, estamos recordando el mandato del Señor de hacer esto, y a la vez estamos predicando el Evangelio, porque nos dice que la muerte del Señor anunciamos. La muerte del Señor. Para nosotros lo importante es que Cristo murió en la cruz, derramó su sangre por nuestros pecados, pero no quedó ahí.
sino que resucitó. Esa es nuestra esperanza. Así que vamos a orar y darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, gracias porque tú eres grande, gracias porque tú te fijaste en nosotros. Éramos incapaces de cumplir la ley, de hacer algo bueno. Señor, gracias porque a pesar de todo tú enviaste a tu Hijo para morir en la cruz, dándonos ejemplo en toda su vida de cómo tiene que ser el ser humano. Perdónanos porque no llegamos ni al mínimo de su altura, Señor, pero gracias porque en ti tenemos salvación y perdón. Gracias porque en Cristo tenemos entrada a ese lugar santísimo. Gracias porque podemos participar en esta mañana de este pan, de este vino, y queremos dar testimonio de que tú vives. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues tenemos ahora con nosotros a David Burr. A ver, ahí está. David Burr. Y tu Biblia ahí puesta también. Él trae su Biblia, con eso es suficiente, ¿verdad? Porque vamos a predicar de la palabra de Dios. Entonces, para los que no lo conozcáis, David Burr reside en Barcelona, por allí cerca. Dice que vive en el monte, porque tiene un chalet en las afueras. El Señor le lleva por diferentes partes de España, del mundo, para predicar la palabra. Él ha trabajado muchos años con jóvenes, ha sido pastor en una iglesia y, bueno, el Señor todavía le tiene aquí como un chaval joven predicando la palabra. Así que adelante. Gracias, Fernando, y buenos días a todos. Yo también me voy a quitar la mascarilla para predicar. Quiero compartir con vosotros un texto que yo lo llamo el texto bisagra del Evangelio de Marcos. ¿Sabéis lo que es una bisagra, no? Bueno, yo no soy experto en estas cosas, pero para mí una bisagra es una pieza metálica que sirve para unir dos paneles o dos o que sea, para que puedan girar. Y este versículo está en el Evangelio de Marcos como uniendo entre sí las dos mitades del Evangelio. En la primera mitad, capítulos 1 a 8, Jesús ha venido predicando el reino de Dios, explicando en qué consiste el reino, que no es un territorio, es un gobierno, y Él mismo es el rey. Por lo tanto, Él se presenta a sí mismo como el Mesías, no diciendo yo soy el Mesías, sino con sus acciones y su autoridad patente, demostrando que sí que lo es. Así que en este primer panel del Evangelio de Marcos tenemos a Jesús manifestando el reino de Dios y Él mismo como el rey. Pero a partir del capítulo 9 hasta el final, el Evangelio toma otra dimensión. Ahora no es tanto la visión de Jesús como Mesías, sino la visión de Jesús como el siervo sufriente. En el capítulo 8, versículo 31, dice que Jesús comenzó a enseñarles a los discípulos que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. De repente, el enfoque de la enseñanza de Jesús cambia. Ya no está hablando del rey, del reino, de autoridad, de majestad,
está hablando de sufrimiento, y en todo el resto del Evangelio veremos a Jesús sufriendo. La división no es así de clara, porque en la segunda parte del Evangelio tenemos otras manifestaciones de la autoridad de Jesús. De hecho, el capítulo 9 empieza con la historia de la transfiguración, que es la máxima manifestación de la gloria de Jesús como Mesías. Pero en general, los capítulos 9 a 16 son la manifestación de Jesús como siervo sufriente. ¿Os acordáis de la visión que tuvo Juan en el libro de Apocalipsis? Cuando él empezó a llorar porque no había nadie digno para abrir los sellos del libro. Y un ángel le dice a Juan: no llores, porque hay uno digno. Es el león de la tribu de Judá. Y Juan mira a su alrededor donde está el león. Y no ve ningún león. Lo que ve es un cordero, como si hubiese sido inmolado. Porque el león es el cordero es el león. El Mesías es el siervo, el rey es el esclavo. ¿Os acordáis de la voz que vino del cielo en el momento del bautismo de Jesús? Este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene complacencia. La primera parte de esta expresión de la voz, este es mi Hijo, procede del Salmo 2. Mi hijo eres tú. El Salmo 2 es un salmo claramente mesiánico. Habla del rey. El Dios Padre está hablando con el Mesías y se están riendo de las tonterías humanas. La tontería humana de rechazar al Mesías, al rey. Así que la primera parte de la voz del cielo anuncia que Jesús es el Mesías. La segunda parte, sin embargo, en quien mi alma tiene complacencia, procede de Isaías capítulo 42, versículo 1. Forma parte de los cánticos del cielo. El cántico más conocido por nosotros es el capítulo 53 de Isaías, que explica la necesidad del sufrimiento de Jesús, llevando sobre sí nuestros pecados, siendo castigado por Dios a causa nuestra. Así que la voz del cielo proclama que Jesús es simultáneamente el Mesías, el Rey, y el siervo sufriente del Señor. Bueno, todo esto ha sido introducción y no hemos leído el texto siquiera. Así que ahora vamos a Marcos capítulo 8, empezando a leer en el versículo 27. Yo voy a leer el texto interrumpiéndome a mí mismo de vez en cuando en medio de la lectura. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Jesús acaba de sanar un ciego en Betsaida. Betsaida está al norte del mar de Galilea. Y ahora van más al norte
a las estribaciones del monte Hermón, a la zona muy frondosa, muy verde de Israel, donde nacen los tributarios del río Jordán, las aldeas de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era una ciudad de nueva planta, creada por Herodes Felipe, pero creada en homenaje al emperador de Roma. Por esto se llamaba Cesarea, pero ya existía una Cesarea en Israel, en la costa mediterránea, así que para distinguir esta nueva Cesarea de la otra, la gente la llamaba Cesarea de Felipe. Así que esta era la ciudad hacia la cual Jesús se dirigía. Antiguamente se había llamado Paneas. Paneas en homenaje al dios Pan. Era una zona pagana que rendían culto al dios de la fertilidad, porque era un lugar muy fértil, muy frondoso, y curiosamente hoy en día ha vuelto al nombre original, se llama Banías. Bueno, todo esto es muy interesante, pero no nos edifica, así que vamos a tirar adelante en la lectura. Pero sería un viaje de como 2 días caminando de Betsaida hasta Cesarea de Filipo. Y entonces da mucho tiempo para la conversación. Y en el camino Jesús preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Estamos llegando al final del primer panel de Marcos, la primera mitad. Marcos nos ha dado abundante evidencia acerca de quién es Jesús. Y todos nosotros a estas alturas tendríamos que poder contestar: Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. Jesús ahora mismo hace esta misma pregunta a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista. Sabemos que el rey Herodes Antipas, tenía esta opinión. Era un hombre súper supersticioso, y él había mandado matar a Juan el Bautista. Y ahora, puesto que Jesús predicaba esencialmente el mismo mensaje que Juan, y tenía algunas de las características de Juan, él temía que Jesús fuera Juan el Bautista resucitado. Y se ve que esta opinión de Herodes fue compartida también por otra gente. Unos, Juan el Bautista. Otros, Elías. Los que opinaban Elías eran bastante bíblicos, porque existía una profecía en el Antiguo Testamento, Malaquías 4:5. Conocéis Malaquías 4:5, pero por si acaso alguien se ha olvidado, refrescaré vuestra memoria diciendo que allí dice que el Señor que envía a Elías. Y si leemos Malaquías 4:5 a la luz de Malaquías 3:1, sabremos que este Elías va a ser enviado por Dios antes de la llegada del Mesías. Esto es un poco complicado, pero tendréis que creer que es así. Así que Elías iba a ser enviado por Dios antes de la venida del Mesías.
puesto que Elías no ha venido, según el pensamiento de la gente, Jesús no puede ser el Mesías mismo, pero quizás sea el Elías que tenía que venir antes. Jesús mismo explica a los discípulos que Elías ya vino en la persona de Juan el Bautista. Así que Jesús no es ni Juan el Bautista ni Elías que tenía que venir antes del Mesías. La implicación es que Jesús es el Mesías mismo. Pero seguimos con la opinión de la gente. Y otros, algunos de los profetas. Es decir, la gente opinaba que Jesús era un hombre de Dios, un hombre cuyo criterio tenía que ser respetado, porque venía de parte de Dios, pero le tenían colocado en la categoría de profeta. No veían que él fuera más que un profeta. Entonces Jesús les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Y esta es la pregunta que Marcos ha estado intentando contestar a lo largo de estos 8 capítulos. Él no nos lo ha hecho fácil, no ha escondido el lado negativo de la cuestión, el hecho de que Jesús fuera rechazado por la inmensa mayoría de los líderes religiosos de aquel momento. Y si los líderes religiosos lo rechazan, a lo mejor Jesús sea rechazable. Tenemos que decidir cada uno de nosotros: ¿quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Si estás de acuerdo, dices amén. Amén. Vosotros, ¿quién decís que soy? Tú eres el Cristo. Amén. Amén. Espero que haya sido de corazón. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Jesús no quiere que vayamos afirmando: Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Cristo, solo por repetir como loros. Debemos decirlo porque estamos plenamente convencidos nosotros mismos. Hemos en imaginación seguido a Jesús, sanando a enfermos, perdonando pecados, levantando a muertos, dando vista a ciegos. Y entonces, después de toda esta evidencia, nos hemos convencido y por lo tanto decimos también: tú eres el Cristo. Vale, ya se concluye esta primera parte del Evangelio y seguimos leyendo. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Notemos que él dice que era necesario. No explica por qué es necesario. Esto vendrá más adelante en el Evangelio. Pero sí que es necesario. El león, antes de ejercer de león, tiene que hacer el papel del cordero inmolado. El Mesías, antes de entrar en su trono y empezar a reinar como Rey universal, tiene que ser el siervo sufriente de Jehová. Es necesario, no es opcional, es necesario.
es necesario al Hijo del Hombre. Jesús aquí utiliza un título mesiánico. Es necesario al Mesías. Hijo del Hombre es el nombre dado al Mesías en la profecía de Daniel capítulo 7. En esta visión, Daniel ve como uno semejante al Hijo del Hombre aparece en el cielo ante el anciano de días. El anciano de días nosotros diremos Dios Padre. El Hijo del Hombre comparece ante el anciano de días, y el anciano de días le concede el reino universal. No tenemos tiempo para entrar en más detalles, pero es una visión impresionante. Daniel acaba de ver 4 bestias que representan a 4 sistemas políticos humanos, y Dios dice que no a todos estos sistemas y da el reino universal al Hijo del Hombre. Es interesante observar que el Hijo del Hombre aparece ante el Padre en una nube. Cuando Jesús ascendió al cielo después de cumplir su ministerio terrenal, recordaréis que vino una nube y le escondió de la visión de los apóstoles que estaban mirando. Esta nube era muy significativa porque enlazaba con la profecía de Daniel 7, y los apóstoles entonces supieron que al desaparecer Jesús en medio de la nube, Él era el cumplimiento de aquel Hijo del Hombre que aparecía ahora ante el Padre para recibir el reino universal. Así que aquí, en el versículo 31, Jesús se refiere al Hijo del Hombre. Yo soy el Hijo del Hombre, pero es necesario que yo padezca mucho. De hecho, esta es la primera de 3 ocasiones narradas por los evangelistas. Puede haber habido más, pero al menos 3 veces, según ellos, Jesús llamó aparte a sus discípulos para explicarles lo que venía encima, la pasión y la cruz. Y en cada ocasión les da un poco más de información. En esta ocasión solamente puntualiza que este sufrimiento va a significar el rechazo, va a ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. La muerte, va a ser muerto, y la resurrección, y resucitar después de 3 días. Así que ahora está comunicando una nueva enseñanza a los discípulos. Yo tengo que ser rechazado por todas las autoridades del país. Voy a ser muerto, me van a matar y voy a resucitar. Claro, esto fue como una ducha de agua fría para los discípulos. Y para nosotros también. Si tú estás siguiendo a Jesús, pensando que ahora que has decidido seguir a Cristo, todo va a ser un lecho de rosas, esto será una ducha de agua fría para ti. Si tú piensas que siguiendo a Jesús vas a conocer prosperidad y no otra cosa, esto va a ser una ducha fría para ti.
Esto, dice el versículo 32, les decía claramente. Se lo dijo con toda franqueza, es otra posible traducción. Jesús siempre hablaba con claridad. No quería que nadie le siguiese por motivaciones equivocadas, por malentendidos. El patrón establecido aquí por Jesús es un patrón que nos afecta a todos nosotros. En 2 Timoteo, el apóstol Pablo cita de un himno que se cantaba en la iglesia primitiva. Observo que no se canta en nuestras iglesias, pero reto a Juanma a poner música a este himno. Dice la letra, entre otras cosas, dice: si sufrimos aquí, reinaremos allí. No dice, si prosperamos aquí, reinaremos allí. El que tiene oídos para oír, que oiga. La vida cristiana es una vida de sufrimiento. Cuando el apóstol Pablo volvió a visitar las iglesias del sur de Turquía en su primer viaje misionero, en la primera visita les había proclamado el Evangelio y se habían formado pequeñas congregaciones en diversas ciudades. Y él y su equipo visitó estas mismas congregaciones en la ruta al volver a casa. Y se nos dice en Hechos capítulo 14 que él les predicó otro mensaje en esta segunda visita. En la primera visita, el Evangelio. En la segunda visita, predicaba que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Este era su mensaje. Aquí abajo podemos esperar muchas tribulaciones. El Señor es quien dosifica las tribulaciones y no son iguales para ninguno de nosotros. Yo no sé qué tribulaciones tú estás afrontando en este momento. Si dices, yo ninguna, pues aleluya, me alegro. Pero si toda la vida sigues diciendo, yo ninguna, entonces pregúntate si realmente eres una persona salvada, porque Hebreos nos recuerda que el Señor castiga a los que son sus hijos de verdad. Y si estamos sin castigo, entonces no somos hijos legítimos, sino bastardos. Y no quiero que nadie aquí presente sea un bastardo. Bueno, estoy uniendo muchas ideas juntas aquí. Pedro, al enterarse de esta enseñanza de Jesús acerca de su muerte, notemos que los discípulos aparentemente ni escuchan lo de la resurrección en este momento. Se asustan tanto con la idea del rechazo de la muerte que solamente tienen oídos para esto. Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, diciendo, lejos de ti, Señor, tú no vas a morir, tú eres el Mesías, tú tienes que reinar, echar fuera a tus enemigos. Pedro, como siempre, impetuoso, metiendo la pata.
Claro, sus intenciones eran muy buenas. Él amaba a Jesús y no quería que Jesús sufriera. Pero no ha escuchado. Jesús ha dicho claramente, es necesario que yo, el Hijo del Hombre, padezca mucho. Pedro acaba de decir, tú eres el Cristo, que es otra manera de decir, tú eres el Rey, el Señor, tú mandas. Pero ahora Pedro pretende mandar sobre el Señor. Muchas veces nuestra sabiduría humana, que en realidad es necedad, no sabiduría, pero utilizamos nuestro criterio humano para decirle al Señor cómo tendrían que ser las cosas, no como quiere Él. Pero Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás. Porque Satanás había estado tentando a Jesús con esta misma tentación toda la vida. No tenemos tiempo para entrar en detalles, pero yo entiendo que las tentaciones en el desierto, mediante ellas Satanás quería desviar a Jesús del camino de la cruz. Tú puedes ganar un reino convirtiendo piedras en pan enseguida. Mira, y si Felipe VI fuera capaz de convertir piedras en pan, aún los catalanes lo aceptarían como rey. Y cuando Jesús multiplicó los panes y los peces en la alimentación de los 5.000, enseguida la gente quería coronarle como rey. Una manera fácil de ganar un reino, convirtiendo piedras en pan o saltando del pináculo del templo, espectáculo religioso. Que Satanás mismo es rey. No tenemos tiempo para entrar en esto, pero Satanás desde el principio estaba diciendo, mira, la voz del cielo ha dicho que tú tienes que ser el siervo sufriente. Quítate de la mente esta idea. Tú no tienes por qué sufrir. Tú eres el rey, el Mesías. Y ahora Pedro, el amado Pedro, está diciendo lo mismo. Quítate de en medio, Satanás. O quizás más literalmente es, ponte detrás de mí, Satanás. Pedro pretende ser un discípulo, pero ahora está enseñando a Jesús cómo tiene que hacer las cosas. Pedro, ponte detrás de mí como discípulo. Tú eres mi seguidor, no mi maestro. Ponte en tu lugar detrás de mí. Y Jesús sigue explicando a los discípulos que el camino a la gloria que pasa por el Calvario es el camino que ellos también tienen que caminar. Si alguno quiere venir en pos de mí, négase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Versículo 34. Jesús mismo había sido tentado a no aceptar el camino de Dios, el camino que conducía al trono, pero por medio del Calvario. Y todos nosotros sufrimos la misma tentación. Pasar a la gloria por medio del Calvario es demasiado costoso. Queremos algo más fácil.
Pero dice Jesús, esta no es opción. Si vas a seguirme a mí, yo forjo el camino y vosotros tenéis que seguir. Oremos al Señor. Padre, pedimos que nos des entendimiento, que podamos comprender que solo el que pierda su vida por causa de Jesús y del Evangelio salvará la vida. Ayúdanos a comprender que podemos amontonar muchas posesiones en nuestra vida y luego perder el alma. Ayúdanos a ser sabios, a comprender que el camino a la gloria, el camino al trono, pasa necesariamente por el Calvario. Gracias porque nuestro Salvador pasó por este camino en nuestro lugar y ahora seguramente los sufrimientos que nosotros conoceremos son cosas pequeñas en comparación con su pasión. Pero ayúdanos a comprender también que este es el patrón para todos los que somos discípulos de Él. Ayúdanos a seguir fielmente, con confianza en ti, en tu vindicación final, en tus gloriosas promesas, afrontando con valentía cualquier situación de sufrimiento que tú permitas en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Ha sido todo tan condensado que, como está grabado, lo podéis luego ver de nuevo y darle pausa de vez en cuando, ¿vale? Para buscar en la Biblia más rápido. La ofrenda, como sabéis aquí, cada uno la trae delante del Señor. Y seguimos con anuncios. El lunes, estudio de las señoras, van a estar aquí. Tenéis que venir un poquito antes para dar la calefacción, ¿vale? Ah, vale. Que no está puesta para aquí, pero sí. El martes la reunión de oración a las 8, para empezar a las 8:15, así nos da tiempo para saludar. El sábado reunión de adolescentes con Juan María. Este sábado no. Este sábado no, tenéis fiesta. Bien, como se nota que hay puente. No, hay boda. Aquí hay boda. Sí. Estaba yo pensando en la fiesta de otra. Sí. Y el próximo domingo también, como sabéis, los cultos hay que apuntarse, ¿vale? Porque está controlado el aforo. Entonces no hay problema, pero hay que apuntarse. Es así. Nos toca vivir estos tiempos. Como sabéis, la salida por el otro lado, ¿vale? Lo que no sé si Mari Carmen, yo le he dicho que llevara los paraguas allí, Ya los ha llevado. ¿vale? Para que podáis salir con el paraguas en la mano, no lo dejéis aunque no llueva. Que cuando no llueve te lo dejas ahí y dices no me hace falta. Pero luego ahí se queda. Muy bien, pues vamos a acabar en oración. Los que tienen que limpiar, pues sí. Sí, los que tienen que limpiar ya saben que no se van a ir tan rápido. Y esta tarde estaremos en Aida. También, Cachino, lo ha puesto Marica. Bueno, que el Señor les cuide también. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, gracias por este culto. Sabemos, Señor, que nos tenemos que ir adaptando a los tiempos, pero no por eso dejamos de predicar tu palabra, de anunciar el reino. Gracias también por la disposición de David Burr, de tenerle por aquí, Señor. Gracias también por cuidar a Juan María en el viaje a Estellón, para estar con los hermanos allí. Tú le cuides en el camino. Sabemos que con lluvia pues es más delicado, pero que tú le protejas en el viaje. Cuida a los hermanos allí, que puedan estar con ánimo, con deseo de honrarte a ti, Padre. Y también gracias por cada una de las actividades de esta semana que comienza. Que tú sigas glorificándote en la vida de cada uno de los creyentes aquí, Señor. Que cada uno pueda poner su granito de arena para seguir adelante en el estudio de tu palabra, el predicar el Evangelio a toda criatura
y que tu nombre sea glorificado cada momento, cada día. Gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenos días.